Hola, mi nombre es Germán Torres y esta es la entrega de la actividad número 3 acerca de matrices para la materia de estructura de datos. En el primer ejercicio planteado nos indican cómo se debe realizar una definición de matrices. En el ejercicio vamos a trabajar lo que es cómo crear una matriz. Se dimensiona la variable. Cuando es un solo vector se coloca solamente un corchete. Cuando es una matriz se colocan dos corchetes. En este ejercicio vamos a solicitar al usuario que nos ingrese cuántas filas y cuántas columnas desea tener en la matriz, por lo cual se dimensionan esas variables. Se le piden los datos al usuario con la utilidad scanner que ha sido importada en el paquete y se le pide la fila y la columna con ese escáner que fue creado acá como variable dato. Entonces, una vez tenemos la cantidad de filas, la cantidad de columnas, se le dice al programa que dimensione la matriz con esa cantidad de filas y esa cantidad de columnas, las cuales van a pertenecer o van a tener datos enteros. Ahora, una vez tenemos esos datos, vamos a recorrer lo que es las filas, aquí sería filas y aquí las columnas. Entonces, el primer for lo que hace es empezar por la fila 1 y va a empezar a recorrer cada una de las columnas y solicitándole al usuario que ingrese un valor en cada una de esas posiciones. También estos valores tienen que ser enteros, tal como lo indica acá. Y en el texto que se va a mostrar en pantalla le va a decir en qué posición se va a guardar dicha variable. Una vez el usuario ingresa todos los datos, volvemos, hacemos el mismo ciclo para las filas y para las columnas. Aquí nos equivocamos de nuevo y corregimos que se recorren son las filas primero y las columnas. Entonces, y luego se muestra en pantalla dejando un espacio entre cada columna para que se vea organizada al momento de imprimir. Cuando termine la columna y pase a la siguiente fila, se hace un salto de línea para que continúe la ejecución de la impresión de la siguiente fila. Entonces, en este caso vamos a crear una matriz de 3 por 2, 3 filas y 2 columnas. Y vamos a ingresar los valores de manera ascendente. Y como se pueden dar cuenta, entonces serán 3 filas, 2 columnas. Entonces se ingresa de manera fila a fila, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De esta manera se define la matriz. En el siguiente ejercicio, el ejercicio 56, nos indican determinar si una matriz es simétrica o no. Para que sea simétrica, primero tiene que ser cuadrada y segundo tiene que ser igual la matriz principal a su matriz transpuesta, perdón. Entonces, ¿qué tenemos en cuenta? Vamos a utilizar también el escáner para solicitar los datos al usuario. Vamos a crear la matriz principal a la matriz transpuesta, cuántas filas y cuántas columnas va a tener, y estas son unas variables de verificación que vamos a utilizar más adelante. Solicitamos los datos al usuario fila y columna. Una vez tenemos esos datos, le creamos la matriz, el bosquejo de la matriz de cuántas filas y cuántas columnas va a tener. Aquí la matriz transpuesta pues es a la inversa, entonces una matriz transpuesta es cambiar filas por columnas, por eso entonces aquí la variable cambia de posición, ya no es fila columna sino columna fila, entonces ya se menciona de tal manera. Y lo primero que vamos a hacer es solicitarle al usuario que nos ingrese los datos de la matriz principal para nosotros poder hallar la matriz transpuesta. Entonces recorre las filas así como en el ejercicio anterior y va fila 1 por cada una de las columnas que ha ingresado. Le dice al usuario en qué posición está ingresando el dato. Una vez esté completa, pues entonces pasamos a crear la matriz, a llenar la matriz transpuesta. Entonces la matriz transpuesta ya es a la inversa, como lo habíamos mencionado, de la matriz principal. Entonces ya no se va a recorrer por filas, sino la vamos a recorrer por columnas. Sin embargo, la matriz principal sí se va a ir recorriendo por filas. Es decir, es que mientras yo recorro una fila, la matriz transpuesta me va a recorrer la columna, que es la parte vertical. Pues así se va a llenar. La matriz transpuesta se va a llenar
verticalmente, mientras la matriz principal se va a recorrer horizontalmente. De esta manera intercambiamos esos valores y creamos la matriz transpuesta. Una vez tenemos la matriz transpuesta, pues le mostramos en pantalla la matriz principal como vimos en el ejercicio anterior. De la misma manera la matriz transpuesta, teniendo en cuenta que son dos variables diferentes, matriz principal y matriz transpuesta, se muestran en pantalla. Y ya empezamos la validación para saber si es simétrica. Entonces, como primera medida, la fila tiene que ser igual a la columna, es decir, tiene que ser cuadrada. Si no es cuadrada, pues nos envía un mensaje diciendo que la matriz ingresada no es cuadrada y por lo tanto no es simétrica. Si cumple con esta condición, entonces vamos a recorrer la matriz principal y la matriz transpuesta para ver que cada posición sea igual en las dos matrices. Entonces hacemos el mismo recorrido de filas y de columnas. Entonces se recorre la fila y pasa por todas las columnas, luego siguiente fila y pasa por las siguientes columnas. Y entonces validamos posición a posición si son iguales. Entonces tanto la matriz principal como la matriz transpuesta. Y cada vez que sean iguales, pues me va a contar acá en la posición de verificación. Esta posición de verificación tiene que ser igual a la cantidad de posiciones que tenga la matriz transpuesta o la matriz principal. La matriz transpuesta en este caso lo pusimos como ejemplo. Entonces, si es 5 por 5 va a tener 25 posiciones, si es 4 por 3 va a tener 12 posiciones. Entonces, al decirme que todas esas 12 posiciones son iguales, quiere decir que la matriz principal es igual a la matriz transpuesta. Si hay un dato que no sea igual, pues me va a decir que la matriz no es simétrica. Entonces, para que sea simétrica, las posiciones tienen que ser iguales a las posiciones que hemos verificado. Entonces, vamos a comprobarlo. Corriendo el programa, vamos a hacer una matriz de 2 por 2 para que nos diga que es cuadrada. 1, 2, 3 y 4. Entonces, efectivamente, la matriz ingresada es tal. La matriz transpuesta es, entonces cambio columnas por filas. Y dice que la matriz ingresada no es simétrica, pero es cuadrada, pero no es simétrica. Ahora vamos a ingresar una matriz que no es cuadrada, una 2 por 3. Entonces dice, la matriz ingresada no es cuadrada, por lo tanto no es simétrica. Sin embargo, igual hace la matriz transpuesta. Ahora vamos a ingresar los datos que nos mostraba en el ejemplo. Eso era una matriz 3 por 3. Los datos eran 0, 1, menos 2, 1, 3, 0, menos 2, 0, 5. Entonces dice que la matriz ingresada es simétrica tal y como nos lo decía en el ejemplo. En el ejercicio 57 nos dice hallar la matriz transpuesta. Ya en el ejercicio anterior ya lo habíamos hecho. Ya habíamos hallado una matriz transpuesta que se la mostramos al usuario y la imprimimos. Entonces básicamente es el mismo código, a diferencia de que aquí el usuario no nos está diciendo cuántas filas y cuántas columnas tiene la matriz, sino que es una matriz 3 por 3. Y hacemos la misma operación. Solicitamos los datos, los guardamos dentro de la matriz, recorremos toda una fila por cada una de las columnas y luego pasamos a la siguiente fila. Creamos la matriz transpuesta asignándole la variable, recorriéndola la matriz transpuesta por columnas y la matriz principal por filas. Y luego le demostramos al usuario cuál es la matriz principal y cuál es la matriz transpuesta. Entonces, aquí para imprimir la matriz transpuesta, pues lo hacemos a la inversa. Recorrimos primero las columnas y luego recorremos las filas. Pero pues para el caso viene siendo igual. Al momento de imprimir yo puedo colocarle acá que son las filas y las columnas. ¿Por qué? Porque acá estamos recorriendo es fila por fila. Entonces recorre las filas y luego las columnas. De esa manera se imprime. Entonces básicamente simplemente lo que tiene que hacer el usuario es ingresar los valores
y una vez ingresadas le muestro la matriz después. Entonces las filas que están acá 1, 2, 3 pasaron a ser columnas acá abajo, la fila que está acá 4, 5, 6 pasó a ser columna acá abajo, la fila que es 7, 8, 9 pasó a ser columna acá abajo. En el ejercicio número 58 es sumar cada fila y columna de una matriz. Igual, entonces acá lo que hacemos es dimensionar la matriz, el usuario nos ingresa la fila y la cantidad de filas y columnas que tiene. Vamos a hacerlo en un vector que me sume las filas y otro vector que me sume las columnas. Entonces dimensionamos la matriz con las filas y las columnas que nos ingresa el usuario y también dimensionamos los vectores con las filas y las columnas que nos ingresó el usuario para cada uno de los casos. Entonces como primera medida el usuario tiene que ingresar los datos de la matriz y luego entonces procedemos a hacer el cálculo de la suma de las filas y de las columnas. Y tal como en el ejercicio anterior, entonces acá vamos a utilizar el vector sub i para que nos sume las filas, porque este es el que nos va a recorrer las filas, y el vector columna con sub j, que es el que nos va a recorrer las columnas, valga la redundancia. Entonces, cada vez que el recorrido se da de manera horizontal, me está sumando una fila. Entonces, aquí la fila, este valor, este subíndice no me va a cambiar hasta que salga de este bucle. Por lo tanto, me va a sumar la fila completa. Aquí, como j va a estar cambiando porque está en el ciclo j, entonces él me va a sumar en el vector sub 0 lo que esté en la columna sub 0. Cuando vuelva y entre y esté en 1, me va a sumar lo que esté en la columna sub 1 y así sucesivamente. Entonces, aquí esto lo está haciendo de manera vertical y esto lo va a hacer por posición. Entonces, como yo estoy en la primera fila, solo me va a sumar la primera columna, la primera posición de la primera columna. Cuando pase a la siguiente fila, ya me va a sumar el otro valor en la columna. Y una vez realizar la verificación, entonces vamos a mostrarle al usuario la matriz que ingresó y se recorre la fila, la suma de las filas, siendo el valor menor a la fila y también se recorre la columna siendo menor a la columna. Y le mostramos al usuario eh, por la fila 1 cuánto es la suma, por la fila 2 cuánto es la suma, por la columna 1 cuánto es la suma y por la columna 2 cuánto es la suma. Entonces hacemos el mismo ejercicio, podemos utilizar una matriz de 3×3 e ingresamos los datos de manera ascendente, la manera como más sencilla de diligenciar, y empezamos a revisar. Entonces acá nos dice, si empezamos la fila 1 más 2, 3 más 3, 6. Entonces la fila 1 suma 6. 4 más 5, 9 más 6, 15. La fila 2 me suma 15, correcto. 7 y 8, 15 y 9, 24. La fila 3 suma 24, correcto. Ahora pasamos con las columnas. 4 y 1, 5 y 7, 12. Efectivamente nos da 12. 2 y 5 son 7 y 8, 15. Efectivamente nos da 15. 6 y 3, 9 y 9, 18. Y efectivamente nos da 18. Ahí está el problema resuelto para la suma de filas y columnas. Y por último, en el ejercicio 19, es hacer una matriz con un marco con unos y la parte interior con ceros. Entonces, ¿qué sabemos nosotros que es un marco? Entonces, digamos, en la posición 0 de la fila, todos van a ir en unos, porque es la primera parte en la parte superior. Como es una matriz 5×5, en la posición 4 es la misma situación, porque es la parte inferior de la matriz y la parte alta de la matriz o hasta el borde. Entonces sabemos que eso va en las filas. Y en las columnas es exactamente lo mismo. En la parte inicial sub 0, toda la columna, y en la parte final sub 4 en este caso. Entonces vamos a recorrer todo el ciclo, recorriendo filas y columnas, y le vamos a dar la condición que la sub i cuando sea 0 o cuando sea 4, recuerden que el sub i es para las filas, entonces si la fila es 0 o la fila es 4, llénelo con unos. O si la columna es 0,
que es la parte vertical, es 0 o es 4, también llénela con unos. Entonces eso me va a llenar solamente los bordes. En caso que no se cumpla con este criterio, pues colóqueme ceros. De esta manera se llena la matriz. Y luego le decimos le mostramos al usuario efectivamente cómo se muestra ese marco. Entonces, como se dan cuenta acá, esta es la parte sub 0, la fila sub 0, y esta es la fila sub 4. Y acá la columna sub 0, que es esta, y la columna sub 4. Y de esta manera quedan realizados los ejercicios. Gracias.